Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a hacer el último video de teoría de esta parte de cierre de vectores que corresponde con ecuaciones de la recta. Así que sin más, comenzamos. Vamos a comenzar desarrollando lo que sería la ecuación vectorial de la recta. Esta ecuación se desprende justamente del concepto de vectores aplicados a rectas. Vamos a decir lo siguiente, que tenemos dado un punto P del plano y un vector no nulo U. La recta R que pasa por P en la dirección del vector U es el lugar geométrico de los puntos Q tales que el vector PQ es paralelo a U. En símbolos quiere decir esto, Q pertenece a la recta, bien, un punto Q pertenece a la recta, sí y solo sí, y esta es la definición de paralelismo, bien, si PQ es paralelo a U, que se escribe de esta manera, el vector PQ es igual a lambda por U, lambda, mi mayor enemigo en pronunciación. Esto que dije vamos a ponerlo más vale en gráfico como para identificar qué estamos diciendo. Cuando hablamos de lugar geométrico siempre estamos hablando de un conjunto de puntos que cumplen con una condición. Acá queremos el conjunto de todos los puntos que cumplen que sean paralelos, bien, que armen un vector que sea paralelo a otro vector U dado. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a tener el plano cartesiano, vamos a poner el punto P. Antes de seguir, aclaro que voy a hacer todo en el plano, pero estas definiciones valen para el espacio, son bastante similares. Entonces, acá tenemos el punto P, vamos a tener el vector U, bien, entonces tenemos un punto P del plano y un vector no nulo U. Tenemos el P y tenemos el vector U. Vamos a decir ahora que tenemos un punto Q sub 1, cualquiera, bien, antes de armar la recta, tenemos un punto Q sub 1 de manera tal que si yo hago P Q sub 1, eso sea paralelo a el vector U, bien, es esto que dice acá, o sea existe un lambda tal que si yo hago hago U por ese lambda me da como resultado PQ, en este caso ese lambda va a ser un número que achique la medida de este vector para que sea este de acá. Por lo tanto, bien, acá tenemos un punto Q1 que queda justamente respetando todas las condiciones. Puedo armar un vector que justamente sea paralelo al vector U. Vamos a poner un punto Q2, por ejemplo. Este punto Q2, para pertenecer a R, a ese lugar geométrico, bien, tiene que cumplir que si yo hago desde P a Q2, eso sea paralelo a este de acá. Si yo, por ejemplo, hubiera puesto Q2 acá, la recta me queda en esta dirección y esa dirección no es la misma que U, entonces no son paralelos. Entonces el punto Q2 que esté acá no va a pertenecer al lugar geométrico. Este Q2 sí pertenece al lugar geométrico. De la misma manera puedo hacer un Q3, vamos a hacerlo para el otro lado, bien. Este Q3 es paralelo a U, tiene otro sentido, pero es paralelo, ¿sí? O sea que cumple esta condición. Todos estos Q que fui escribiendo, fíjense, quedan justamente alineados. Y si yo pusiera todos los Q posibles, lo que voy a armar es justamente una recta R. Por eso se define a la recta como el lugar geométrico que cumple estas condiciones que acabamos de nombrar. Bien, una recta es un montón infinito de puntos, bien, que cumplen esta condición y que gráficamente se ve de esta manera, se ve la línea recta, por ser más redundante todavía. Entonces, ahí tenemos la definición de recta. Vamos a hacer una observación. Vamos a trazar dos vectores que vayan desde el centro, bien, desde O a P y desde O a A. Elijo Q2 porque es el más fácil para visualizar, pero podría ser cualquier punto de la recta. Y fíjense que podemos observar lo siguiente. Desde O, que es el centro, bien, desde O a Q, a cualquier Q, bien, podría poner Q2, pero vamos a hacer un Q genérico, bien, es lo mismo que hacer OP más PQ, ¿sí? Si yo hago OP más PQ, es lo mismo que decir OQ, es usando la definición de suma de vectores. ¿Para qué me permite hacer eso? ¿O qué me permite hacer esto? Me permite, primero, PQ reemplazarlo por lambda U, porque es lo que dijimos que cumple, que es la condición que cumple, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo hacer acá es decir que esta va a ser la ecuación vectorial de la recta. ¿Por qué vectorial? Porque estoy representando a la recta en función de vectores. De un vector OP que va a ser dado, bien, que va a ser el punto de partida, por decirlo así, de la recta, aunque las rectas no tienen inicio, bien, pero
el de referencia, podemos decirlo. Estoy haciendo comillitas con los dedos y ustedes no me ven, obviamente, pero bueno. Y el lambda por u, que va a ser el lambda por ese u, que ese vector u recibe el nombre de vector director, porque es el vector que le da la dirección, la inclinación a la recta. Entonces, esto es la definición de ecuación vectorial. Vamos ahora a hacer otras formas de la misma ecuación de la recta que reciben otros nombres, algunos teje-maneje que le hacemos a los conceptos para convertirlas en otros tipos de formas de expresar la misma recta. Digamos lo mismo pero con otro olor. Vamos a hacer las ecuaciones paramétricas ahora. Vamos a decir, tenemos un punto P de coordenadas x0 y 0, un punto Q de coordenadas x, y el vector director u de coordenadas u1, u2. Yo puedo escribir la ecuación vectorial, que ya conocemos, que vimos recién, y puedo reemplazar bien todo por sus componentes, o sea, decir que xy, la coordenada del punto que pertenece a la recta, recordad que esto me lleva a un punto Q, que va a ser el punto que está en la recta, va a ser el x0 y 0, que es las coordenadas del punto ese de referencia que usábamos, y el lambda, el valor que lo vamos a ir cambiando dependiendo a dónde queramos ir o qué punto queramos ir buscando, por el vector director u sub 1, u sub 2. Ahora, ¿qué hago acá? Acá puedo usar operaciones entre vectores para juntar acá primero el lambda u sub 1 por lambda u sub 2. Cada vez me sale más lindo lambda. Y ahora lo que hago es sumar para dejar estas dos expresiones. ¿Qué pasa acá? Acá yo puedo, en vez de escribirlo de esta manera, escribirlo según sus coordenadas y según este lambda que recibe el nombre de parámetro. El parámetro, ¿por qué? Porque dependiendo de lo que valga lambda, x0 y u1 y 0, u2 los vamos a tener, los vamos a saber. Dependiendo de lo que valga este lambda, va a ser la coordenada xy del punto que pertenece a la recta que estoy buscando. Entonces me va a quedar escrito esto en manera así de llavecita: x es igual a x sub 0 más lambda u sub 1 e y es igual a y sub 0 más lambda u sub 2, que para cualquier lambda perteneciente a los reales. Esta forma de escribir es una forma que van a tener que empezar a amigarse, porque si siguen estudiando cosas que tengan que ver con geometría y toca después hacer ecuaciones paramétricas de la circunferencia, la parábola, después en el espacio el paraboloide, todas esas cosas conoides que son en el espacio, se usa mucho la forma paramétrica porque es la más útil para después hacer otras cosas, ¿bien? Así que esta forma de escribir es la más usual, podríamos decirlo, o la más cómoda para todo lo que es geometría analítica. Así que acostúmbrense a esta. Después esta se vuelve más fea con otras figuras, pero con la recta es bastante sencillita dentro de todo. Bien, vamos a otra cosa. Vamos a otra cosa entonces. Vamos a hacer ahora la ecuación general, que se hace partiendo de la ecuación paramétrica. Tenemos la ecuación paramétrica que acabamos de desarrollar y vamos a, por ejemplo, tomar la x y despejar lambda. Entonces voy a pasar el x sub 0 restando, voy a dividir todo por u sub 1 y voy a decir que eso es lambda. Luego voy a hacer lo mismo con la otra ecuación. Tomé esta ecuación, despejé lambda. Tomo la otra ecuación, también despejo lambda, siguiendo más o menos los mismos pasos. Bien, y me queda que esto es igual a esto. ¿Por qué? Porque lambda es igual a lambda, lo que hay acá es igual a eso. Una cosa, esto sirve para todo u sub 1, u sub 2 distinto de 0. Siempre que estos dos sean distintos de 0, puedo buscar la ecuación general. ¿Por qué? Porque voy a poder dividir por u sub 1 y u sub 2. Bueno, ¿qué me permite hacer esto? Me permite sacarme encima el lambda, y a mí me permite no decir más eso, que lo detesto decir porque siento que lo digo mal. Entonces me va a quedar que x menos x0 sobre u sub 1 es igual a y menos y0 sobre u sub 2. Bien, esta de acá no la puse, pero esta se suele llamar ecuación simétrica. No sirve para mucho, de verdad, ecuación simétrica. ¿Qué hacemos ahora? Lo que vamos a hacer es sacarme la fracción de encima, paso multiplicando u sub 1 para un lado, u sub 2 para el otro, y me queda u sub 2 por x menos x sub 0 igual a u sub 1 por y menos y sub 0. Y ahora lo que hacemos es propiedad distributiva y junto todo de un lado de la igualdad. Bien, de manera que me quede primero el término que tiene x, luego el que tiene y, luego los otros dos que no tienen la x y la y
fija, digamos, tienen la x sub 0 e y sub 0 que son valores dados, la x y la y son las variables. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Acá voy a ponerle distintos nombres, voy a decir que u sub 2 es A, voy a decir que menos u sub 1 es B y voy a decir que todo esto, el resto, es C. Entonces yo voy a poder escribir eso como AX más BI más C. Y eso es lo que se llama ecuación general de la recta. Y esta te debe sonar porque esta en la secundaria se trabaja, se conoce esta, así que esta es más amigable porque ya tiene que ver con algo que seguramente en algún momento de tu vida estudiaste. Hacemos una observación que nos va a servir para varias demostraciones que hagamos más adelante, así que muy atentos a esta. Tenemos que, habíamos dicho que el vector director era u sub 1, u sub 2, y vamos a tener que B, un vector B, va a estar formado por la A y la B, esta de acá. Bien, este se dice que es un vector normal a U, ¿por qué? Porque fíjense que A y B, A vale U sub 2, B vale menos U sub 1, bien, si yo hago el producto escalar entre los dos, me da como resultado 0, o sea que U y B son perpendiculares, bien, se dice que B es normal a U, y eso me va a servir para cuando hagamos algunas demostraciones en este mismo video, así que en algún momento yo voy a usar esto y ten en cuenta que sale de acá, viene de esta forma de acá, de esta forma de la recta de acá. Vamos a ver ahora a la recta como lugar geométrico. Vamos a terminar la definición que empezamos mezclando justamente la ecuación general con lo que hicimos al principio. Entonces vamos a decir que un lugar geométrico en el plano es una recta, bien, o sea, tenemos una recta, si y solo si su ecuación cartesiana es de la forma ax más bi más c igual a 0. Es la ecuación que acabamos de desarrollar justamente, con ABC números reales y AB distinto del vector número. ¿Cómo vamos a demostrar esto? Como es un sí, solo sí, tengo que demostrar de acá para allá y de allá para acá. Lo bueno que el de acá para allá ya lo tenemos hecho. ¿Por qué? Cuando digo de acá para allá, perdón, digo recta, se cumple esto, entonces es una recta. El si es una recta, lo puedo escribir así, ya lo tenemos hecho porque es lo que venimos haciendo hace un par de diapositivas. Con la recta podemos armar la vectorial, con la vectorial la paramétrica, con la paramétrica la general, que justamente es esta de acá. Por lo tanto, si tengo una recta, la puedo escribir de esta manera. Ya lo demostramos. Eso entonces me queda de la forma ax más bi más c. Si a es igual a u sub 2, b es igual a menos u sub 1, c es igual a u sub 1 y sub 0 menos u sub 2 x sub 0. Recordando bien que ya tenemos definido a u como u1, u0, el vector u que es el director como u1, u2, a el y sub 0, x sub 0 como un punto dado, bien, y ahí entonces podemos decir esto de acá. Eso lo vamos a llamar 1 porque vamos a usar esta ecuación bastantito para la segunda parte. Vamos a tener ahora que demostrar al revés. Yo tengo la ecuación, entonces esto es una recta. O me da como resultado el lugar geométrico que es una recta. Entonces yo voy a partir de que esto ahora es mi hipótesis y tengo que llegar a esto de acá. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a tomar un punto x sub 0 y sub 0 cualquiera que sea solución de esta ecuación. Bien, de 1, acá está el 1 acá, pero es la misma ecuación que hay acá. Entonces tomamos ese punto y vamos a ir al plano. En el plano voy a ubicar ese punto de coordenadas x sub 0 y sub 0. Recordamos que estas dos son solución. Entonces lo que vamos a hacer es trazar una recta que pase por ese punto y además trazar el vector que es normal a esa recta que tiene coordenadas AB. Recordamos que esto es lo que ya hemos definido justamente en la observación anterior, que el B era perpendicular al vector director U y por lo tanto es perpendicular a la recta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a escribir un punto Q cualquiera en la recta, bien, y vamos a decir que Q de XY va a ser solución en 1, bien, solución de esta ecuación, o de esta ecuación de acá, que es lo mismo, si el Q de XY pertenece, el Q de coordenadas XY pertenece a R, pertenece a la recta. O sea, solamente va a ser solución si pertenece a la recta. ¿Qué pasa si pertenece a la recta? Yo puedo decir que la coordenada del vector PQ, que va desde P a Q, es paralelo al vector U. Eso lo sabemos por definición de un punto perteneciente a la recta.
Y esto va a ocurrir si solo si el vector PQ es perpendicular a el vector normal B, B. ¿Por qué? Porque B es perpendicular a U, como andamos Guillermo, y entonces B va a ser perpendicular a la recta R y también al vector PQ, que es lo que a mí me interesa. PQ es perpendicular a B. Estos son dos vectores y nosotros ya sabemos que dos vectores son perpendiculares si su producto escalar me da como resultado 0. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es justamente buscar cuáles serían las coordenadas cartesianas de PQ. PQ va a ser hacer Q menos P, o sea que resto X menos X0 para la primera coordenada e Y menos Y0 para la segunda coordenada. Ahora lo que vamos a hacer es plantear el producto escalar. PQ tiene estas coordenadas de acá y B tiene las coordenadas AB que ya habíamos definido anteriormente. Entonces acá lo que puedo hacer es justamente hacer el producto escalar. Primera coordenada X menos X0 por A, que la dejo escrita de esta manera, A por X menos X0. Segunda coordenada, la segunda por la segunda, o sea B por Y menos Y0. Todo eso es igual a 0. ¿Qué hacemos acá? Acá lo que hacemos es hacer distributivas A por X, B por Y. Vamos a poner estas dos primero porque ya tienen esta formita de acá. Y por otro lado, menos AX sub 0 menos BY sub 0, que es lo que me queda de multiplicar A por esto y B por esto. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos la A y la B por lo que dijimos acá que valían A y B. Lo vamos a usar a eso ya que lo tenemos. A vale U sub 2, entonces acá me queda menos U sub 2 X sub 0. B vale menos U sub 1, así que acá me queda más U sub 1 Y sub 0. Y fíjense que esto de acá es justamente esto de acá. Bien, U sub 1 y sub 0 está acá y es positivo, menos U sub 2 X0 está acá y es negativo. Por lo tanto, a todo esto yo lo puedo reemplazar por C. Entonces, fíjense que demostramos que yo tengo esto, entonces tengo una recta. Y ya está, quedó esto terminado. Y así entonces dejamos esta demostración hecha. Vamos a lo próximo. ¿Qué puse? Estos dos, perdón. No vamos a lo próximo. Como se cumple uno y se cumple el 2, no lo escribí, pero se cumple 1, se cumple 2, entonces todo esto es válido. Queda verificado, queda demostrado. Ahora sí, chao pincho. Ecuación normal y ecuación segmentaria de la recta. Estas son dos ecuaciones más que vamos a ver. Bien, la ecuación normal es así de sencilla, no tiene más gracia que esto. Es la ecuación AX más BY más C igual a 0, pero siempre que el módulo de AB sea igual a 1. ¿Cómo buscamos la ecuación normal? Si ya tenemos la general, lo que hacemos es buscar el módulo de AB y luego dividimos todo por ese módulo de AB, como cuando buscamos un versor. Prácticamente es hacer exactamente lo mismo. Luego vamos a hacer lo siguiente. Si tenemos en la ecuación AX más BY más C igual a 0 con C distinto de 0, yo puedo dividir bien todo por C. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir esto de acá. Antes de dividir voy a pasar la C restando y ahora sí dividimos todo por menos C en realidad, si acá me queda un 1 positivo. Entonces me queda AX sobre menos C, BY sobre menos C es igual a 1. Y acá cuando yo quiero dejar la X y la Y sola, ¿qué hago? Este A lo llevo al denominador, este B lo llevo al denominador y entran dividiendo, ¿bien? En la regla del colectivo, los de arriba bajan, los de abajo suben. Entonces la A se mete acá, entonces entra dividiendo. Entonces me queda X sobre menos C sobre A más Y sobre menos C sobre B. Qué horrible eso de la regla del colectivo, horrible. No inventes más cosas, Guillermo. Bueno, esto finalmente queda así y esto es lo que se llama ecuación segmentaria de la recta. Esta es bastante útil porque acá ya me está diciendo con este valor y con este valor dónde corta tanto al eje X como al eje Y. Entonces ya con, por ejemplo, si esto vale 2 y esto vale 5, ya sé que corta al 2 en las X y al 5 en las Y. Marco esos dos puntitos, pumba, trazamos la recta, quedó hecho, perfecto. Y en el espacio funciona lo mismo, nada más que vamos a tener una Z sobre otra cosa y ahí también vamos a escribir lo mismo. Estos son estas dos ecuaciones más, vamos a lo próximo. Ecuación explícita. La ecuación explícita, que esta es la más conocida porque esta es la que se estudia en secundaria, es la que me dice que si tengo una ecuación AX más BY más C igual a 0, con B distinto de 0, podemos hacer lo siguiente.
yo puedo despejar BI, bien, B es distinto de 0, recordemos eso. Despejo BI y digo que BI es igual a menos AC menos C, menos AC no, menos AX menos C, y luego puedo dividir todo por B. Al dividir todo por B, acá me queda I, este me queda menos A sobre B, este me queda menos C sobre B. ¿Qué hacemos acá? A estos dos le ponemos otros valores, M y H, entonces me queda que I es igual a MX más H, y esta estoy seguro que la aprendiste en la secundaria, y es la que se llama la ecuación explícita de la recta. Por ahí en vez de con MX más H la aprendiste con AX más B, que generalmente se enseña así, pero no vamos a usar más la A y la B porque la estamos explotando en otras cosas, entonces le ponemos la M y la H, que generalmente depende de qué maestrito te dio el coso, qué profe te enseñó. Esto va a ser A o B o M y H, pero significan exactamente lo mismo. ¿Qué significa la M? La M recibe el nombre de pendiente por lo siguiente. Yo tengo la recta, tengo el vector director, lo voy a hacer desde acá, que recordamos que tiene coordenadas U1, U2, que también habíamos dicho que eran B y menos A, cuando las despejamos en su momento. Y vamos acá a tener un ángulo alfa. Fíjense que ese ángulo alfa, bien, tenemos que este de acá mide menos A, bien, es la coordenada del eje Y, este de acá mide B. Entonces acá, fíjense, para buscar alfa yo tengo acá un triángulo rectángulo, este es el cateto opuesto, este es el adyacente, entonces decimos que la tangente de alfa es menos A sobre B. La tangente de alfa, bien, que es la inclinación de alfa entonces, es menos A sobre B. ¿Y qué más es menos A sobre B? M. Por eso decimos que M es la pendiente de la recta, es lo que me da la inclinación. Por otro lado, H es la ordenada al origen. Lo que me marca la ordenada al origen es el punto en donde la recta corta al eje de las Y. O sea, nosotros sabemos que siempre el Q de coordenada 0H pertenece a la recta, pertenece a R. Entonces, sabiendo que, por ejemplo, este es 2x más 5, nosotros sabemos que en Y igual a 5 la función corta. Entonces sabemos que un puntito lo vamos a poner ahí, o sabemos que la recta sí o sí tiene que pasar por ahí. Y ahí tenemos entonces la ecuación explícita que seguramente trabajaste en la secundaria. Seguimos avanzando. Uy, ahí tengo un montón de cosas en este video. Posición relativa entre dos rectas. Vamos a decir que tenemos dos rectas, R1 y R2. Esas dos rectas pueden ser, por ejemplo, secantes si se cortan en un punto. Bien, tenemos la R1 y la R2 y el punto donde se cortan. Esto se escribe como que la intersección entre la recta 1 y la recta 2 es igual al punto Q de coordenadas x sub 1 y sub 1. No lo puse acá, pero ahí tendría que estar el Q. Luego, otra relación que puede haber entre dos rectas, si no son secantes, puede ser que sean paralelas. Si no son secantes, siempre son paralelas, que es una de las dos. Pero pueden ser paralelas coincidentes, por ejemplo. Las paralelas coincidentes es cuando tenés una recta y la otra recta encima. O sea, todos sus puntos coinciden. Por lo tanto, decimos que la intersección entre las dos rectas es cualquiera de ellas. R1 intersección R2 es R1 o R1 intersección R2 es R2. Cualquiera de las dos es válida porque son lo mismo prácticamente. Y el otro caso es que sean paralelas estrictas o estrictamente paralelas. Es cuando no se cortan en ningún punto. Y esta es la clásica que te enseñan en la escuela. Ojo entonces que una recta encima de la otra son dos rectas paralelas. Bien, uno por ahí está acostumbrado a pensar en que paralelismo es esto solo, pero si todos sus puntos coinciden, también son paralelas. En esta, las paralelas, decimos que la intersección entre las dos rectas es igual al vacío. Vamos a ver ahora un pequeño ejemplo, o unos cuantos ejemplos, en los cuales vemos distintas rectas y determinamos si son secantes, paralelas coincidentes o paralelas estrictas. Vamos a analizar entonces la posición relativa entre las rectas de ecuación 3x más 2y menos 5 igual 0 y 2x más 3y menos 2 es igual a 0. Tenemos estas dos rectas y vamos a analizar cómo son entre ellas. ¿Qué hacemos acá? Siempre cuando tengas dos rectas, lo que vas a hacer es armar un sistema de ecuaciones y resolverlo para buscar coordenadas de x y de y. Acá puedes tener los tres casos distintos del sistema de ecuaciones, que sea compatible determinado, que sea compatible indeterminado o que sea incompatible. Y esas van a ser
justamente se van a traducir entre rectas distintas. Si es compatible determinado, quiere decir que tiene una solución y eso va a significar que son secantes. Como por ejemplo este que vamos a hacer ahora. ¿Qué voy a hacer acá para resolver? Voy a usar el método de sumas y restas. Yo quiero que las x sean iguales para poder eliminarlas, entonces como tengo un 3, un 2, toda esta fila la multiplico por 2 para dejar 6x, 4y menos 10. Toda esta fila la multiplico por 3 para dejar el 6x que quiero acá. El otro me queda más 9y menos 6. ¿Qué hacemos ahora? Restamos bien todas las columnas. 6x menos 6x, 0. 4y menos 9y menos 5y menos 10 más 6 menos 4. Despejamos acá y llego a que y es igual a menos 4 quintos. Luego reemplazo el y en cualquiera de las otras dos ecuaciones y consigo igualar todo a 0 y decir que 6x es 66 quintos y finalmente x es 11 quintos. Y ahí tenemos que las rectas son secantes y se cortan en el punto P de coordenadas 11 quintos y menos 4 quintos. Primero la x, luego la y. Entonces sabemos que estas dos rectas se cortan en un solo punto, por lo tanto son secantes. De secante viene la palabra intersecar, por las dudas. Las rectas se intersecan. Vamos a hacer otro sistemita, no vamos a usar estas, vamos a cambiar ahora. Bien, cambio la de abajo, cambié la de abajo nada más. Y fíjense que cuando voy a hacer el método de sumas y restas, bien, me queda justo esta, que quiero que acá haya un 6 para que me queden las dos iguales. Multiplico por 2, todo me queda igual. Cuando resto me queda 0 igual 0. Esto significa que esto tiene infinitas soluciones, que cualquier valor de x y de y que yo tome para las dos rectas me va a dar siempre el resultado igual en ambas. Por lo tanto, este sistema es un sistema compatible indeterminado, pero lo que me importa es que las rectas son paralelas y coincidentes, o sea, todos los puntos coinciden, una recta está encima de la otra. Esto es bastante sencillo de ver si vos te das cuenta de que esta justo es la mitad de todo esto o esta es el doble de todo esto, porque una me da multiplicada a la otra, entonces estas dos rectas van a ser siempre paralelas. Otro más para hacer el último caso que nos falta, es que el sistema sea incompatible. Bien, tenemos este de acá, uso también sumas y restas, multiplico toda esta fila por 2 para dejar las 6x iguales, luego restamos y fíjense que me queda este se va y acá me queda 2 es igual a 0. 2 es igual a 0, es falso, no puede suceder nunca, por lo tanto estas rectas son paralelas estrictas porque este sistema es incompatible, o sea que no tiene solución. Esto es una forma de hacerlo, bien, con sistema de ecuaciones, me parece lo más rápido para hacerlo. Otra forma que tenéis para hacerlo también es tomar los vectores directores, buscar los vectores directores de cada recta o los vectores normales de cada recta. Si tenemos esta forma, sabemos que los vectores normales son 3, 2, bien, entonces podemos comparar si los vectores normales son paralelos entre sí, es que las rectas son paralelas entre sí. Por lo tanto, eso también es otra cosa que sería válida para buscar y trabajar con paralelismo entre vectores. Y ahí entonces quedó este ejemplo. Vamos a lo próximo. Ángulo entre rectas. Esto va a ser rapidito porque el ángulo entre rectas es exactamente igual al ángulo entre vectores, que se hace de la siguiente manera. Vamos a hacer la definición. Vamos a decir que dadas dos rectas R1 y R2, denominamos ángulo entre R1 y R2, y lo escribimos así, R1 y R2 con el sombrerito de circunflejo arriba, al ángulo agudo o recto, atentos acá, que ellas forman entre sí. Si las rectas se cortan en un punto, si las rectas se cortan, si son secantes, lo que busco es el ángulo que forman entre sí, siempre que sea el ángulo agudo o recto que forman entre sí. Nosotros cuando tenemos dos rectas que se cortan, forman un ángulo agudo y uno obtuso. A mí me importa el agudo. O forman cuatro ángulos rectos si son perpendiculares entre sí. Por eso la opción D o recto. Y si R1 y R2 son paralelas, decimos que el ángulo entre las dos es 0, por más que sean paralelas coincidentes o paralelas estrictas. Para hallar el ángulo entre dos rectas, lo que hacemos es buscar el ángulo entre sus vectores directores. Y luego igualamos los productos escalares. Para buscar el ángulo, recordamos, hacemos el producto escalar de forma gráfica, de forma cartesiana, y los igualamos para despejar justamente dicho ángulo. Entonces hacemos eso, buscamos el ángulo y listo. Y si el ángulo que me da como resultado hacer este método es obtuso, quiere decir que estoy mirando el grande, lo que hacemos es escribir el suplementario, o sea 180 menos este. Yo busco el ángulo con este método
y me da 120, ¿qué hacemos? 180 menos 120, 60. Entonces el ángulo entre las dos rectas será de 60. ¿Por qué? Porque si haces uno de 180 menos un obtuso, conseguís siempre un agudo, que va a ser el que a nosotros nos interesa. Y eso es todo en ángulo entre rectas. Lo vamos a ver más profundidad en los ejercicios de... Para ir terminando entonces vamos a hacer una demostración pulenta, que es la distancia de un punto a una recta, que me dice lo siguiente: dado un punto P del plano y una recta R, tenemos un punto en el plano y una recta R, vamos a trazar una perpendicular a la recta R que pase por P. Vamos a hacer eso y esa me va a cortar a la recta R en un punto Q. Y vamos a, una vez que tenemos eso, denominar la distancia de P a R, que se denota como dPr, a la distancia de PQ, o sea, la distancia entre los puntos P y Q. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a graficarlo, obviamente, porque esto así dicho en voz alta así no dice nada. Vamos a tener una recta R y vamos a tener un punto de coordenadas x sub 0 y sub 0, que le pongo las coordenadas porque las voy a usar en la demostración, bien, pero tenemos la recta R y tenemos el punto P que está ahí en el aire, en cualquier lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a tener estos dos puntos y vamos a trazar una perpendicular a R que pase por P. O sea, una recta que sea perpendicular a R y que además pase por el punto P. Que hago esta de acá con celeste. Entonces, ángulo de 90, pumba, y pasa por P. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a marcar el punto Q. ¿Por qué? Porque la recta R y la recta Q, la recta R y la recta esta que hice nueva con celeste, la perpendicular, se cortan en el punto Q. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar esa distancia entre P y Q, y eso va a ser justamente la distancia entre P y la recta R. O sea, la distancia entre el punto P y el punto Q, que ya sabemos cómo calcular, porque es la distancia entre dos puntos, pero que vamos a hacer de otra manera igual ahora, va a ser igual a la distancia entre el mismo punto P y la recta R. O sea que siempre que queramos decir a cuánto está un punto de una recta, buscamos la perpendicular y medimos. Obviamente no vamos a hacer eso y vamos a hacerlo analíticamente al demostrar este teorema. El teorema me dice que sea R una recta de ecuación general AX más BY más C igual 0. Nosotros sabemos que cualquier recta, ya lo demostramos, lo podemos escribir de esta manera. Y sea P de coordenadas x sub 0 y sub 0 un punto del plano, yo voy a escribir la distancia entre P y R como el módulo de AX sub 0 más BY sub 0 más C sobre la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Ahora vamos a demostrar de dónde sale esta bella fórmula. Bella, sí, bellísima. Vamos a hacer lo siguiente para la demostración. Vamos a trazar B, que va a ser un vector normal a la recta R. ¿Por qué? Porque si la recta tiene ecuación AX, BY más C, nosotros ya habíamos dicho que el vector AB es perpendicular a la recta o es perpendicular al vector director, pero me importa que sea perpendicular a la recta, que es lo mismo a fin de cuentas. Y tenemos el punto Q de coordenadas x' y y' que pertenece a la recta. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos el vector B y ponemos el punto Q que sea justo donde empieza el vector B. Me conviene que sea así. Entonces, tenemos el vector B que es paralelo a la recta. Tenemos el punto Q', le pongo, porque acá tenemos el Q, así que acá le ponemos Q', de coordenadas x' y y'. ¿Qué vamos a decir acá? Podemos decir que este punto, como pertenece a la recta, porque acá lo estoy definiendo de esta manera, bien, lo voy a poder escribir como AX' más BY' más C igual 0. Va a cumplir esta ecuación, que es la ecuación de la recta, la ecuación que cumple todos los puntos que están en la recta. Por lo tanto, acá tenemos eso por un lado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a trazar un vector que vaya desde Q' hasta P y vamos a dar sus coordenadas cartesianas. Fíjense que Q'P va a tener coordenadas x0 menos x', bien, las x con las x, y sub 0 menos y', las y con las y. Esas van a ser las coordenadas de Q'P. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a trazar la proyección de Q'P sobre el vector B. Recordamos que la proyección, bien, consiste en tirar una perpendicular al vector, bien, que por más que no pase por acá le agrego como línea de puntos, por decirlo así, le agrego y trazo la perpendicular hasta que llegara a la recta donde está el vector.
Y lo que me queda es lo que se llama proyección de Q'P sobre B. Si recuerdan, esto era lo que era la sombra, por decirlo así, la sombra que proyecta este sobre el vector B. Entonces, acá tenemos la proyección de Q'P, que me viene genial porque esto es un vector y este vector mide lo mismo que la distancia entre P y R, lo que estoy buscando. Entonces yo sé que la distancia entre P y R va a ser igual al módulo entre la proyección de Q'P sobre B. Y esto yo lo podía escribir con una de las fórmulas que hemos desarrollado en la teoría ya anteriormente. Nosotros podíamos decir que el módulo de la proyección era igual a el Q'P, producto escalar del versor B, el versor asociado al vector B, todo eso por el versor B también. O sea que primero hacemos este producto escalar y luego lo multiplicamos por el versor B. ¿Qué pasa acá? Acá este versor podría no ponerlo porque es módulo y directamente podría no ir. Ya está, lo puse, igual ahora lo vamos a sacar. Pero acá vamos a resolver un poquito. Vamos a hacer el producto escalar entre Qp y B sub 0. Entonces me va a quedar de esta manera. ¿Por qué? Porque B sub 0, bien, el versor asociado a B, estaría bueno haberlo dicho antes, es AB sobre, recordamos, el módulo del vector. O sea que me va a quedar A sobre raíz de A cuadrado más B cuadrado, que recordamos que es el módulo del vector B. Bien, hacemos el módulo que me queda justo esto, que me viene bien porque está acá en esta fórmula, o sea que en algún lado lo tengo que meter. Y B sobre la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Qué hacemos ahora? Lo que hacemos ahora es hacer el producto escalar entre esto y Q'P. Q'P tiene estas coordenadas, o sea que fíjense que me va a quedar todo esto por esto, más todo esto por esto de acá. Cuando digo más, estoy diciendo que me quedan los mismos denominadores, así que lo pongo una sola vez. Entonces directamente ponemos A por x0 menos x' más B por y0 menos y'. Hasta ahí venimos bárbaro, venimos genial. ¿Qué hacemos acá? Acá, como yo tengo el módulo de la multiplicación, bien, ya hemos demostrado anteriormente que estos vectores los puedo separar, entonces me queda el módulo de todo esto mismo que tenía acá por el módulo del versor U, el versor B. El versor B tiene módulo 1 por la definición de versor, por lo tanto puedo dejar como resultado esto solo de acá. Y fíjense que menos AX' menos BY', si yo despejo acá, bien, me da como resultado C. Yo paso estos dos restando, bien, me quedan los dos justo negativos, que son los que tengo acá, es lo mismo que C positivo, por lo tanto yo esto lo puedo reemplazar por C. Y esto de acá no es nada más, ni nada menos, ni nada más que la fórmula que estábamos buscando. Por lo tanto, la distancia entre un punto y una recta se escribe como esta fórmula de acá. Si tenemos la ecuación general de la recta, que vamos a tener los valores de A, B y C, y tenemos además el punto de coordenadas, no sé, 3, 5, ponele, reemplazás todos esos números, resolvés, módulo, pumba, listo, terminaste, ya tenés la distancia entre el punto y la recta. Con eso entonces tenemos esta demostración, vamos a lo Bien, me queda acá hacer solamente un corolario del teorema que acabamos de hacer, que me dice que sea AX, BY más C es igual a 0, esto la ecuación normal de una recta R, entonces el módulo de C es igual a la distancia entre el origen y la recta. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos que esto es una ecuación normal. Si recordamos, la ecuación normal es la que tiene que el módulo del vector formado con A y B es igual a 1. O sea que para demostrar vamos a partir primero de eso. Nosotros sabemos que el módulo del vector AB es 1. ¿Por qué? Porque es la ecuación normal de la recta, justamente. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la definición de distancia que vimos recién en el teorema. ¿Y qué va a pasar acá? Esto de acá abajo es el módulo del vector. Justamente esto, a al cuadrado más b al cuadrado, todo con la raíz cuadrada, esto va a valer 1. A su vez, x0 e y0, como tenemos que esto es el origen, bien, tenemos la distancia entre el origen y R, estamos haciendo esto, entonces esto de acá se me anula, o sea que todo esto me queda a por 0 más b por 0 más c sobre 1. Todo esto se fue, sobre 1 no me importa, a fin de cuentas llego a decir que la distancia entre el origen y R es igual a el módulo de C, o sea la distancia entre el origen y la recta es el módulo de C. Siempre que, recordamos,
la recta sea una ecuación normal. Y ahí entonces tenemos esto terminado. Me queda solamente una oración, que esto es algo que vamos a hacer también más en la práctica, que es la distancia entre dos rectas paralelas. Para buscar la distancia entre dos rectas paralelas, lo que hago es tomo un punto cualquiera de una de las rectas y busco la distancia de ese punto con la otra recta. Total, todos los otros puntos van a tener la misma distancia, porque el concepto de paralela es justamente que están todos los puntos a la misma distancia. Y ahí entonces terminamos con toda esta parte de teoría. Queda una cosita chiquitita que no la voy a hacer en videos sobre, en este apunte que estoy haciendo, ¿bien? Sobre inecuaciones con las rectas, pero después da para algo mucho más grande hacer, así que no me voy a meter mucho ahí porque después voy a hacer una serie más grande que abarque todo el tipo de inecuaciones con rectas y con curvas en realidad. Así que acá dejamos esta teoría, nos vemos ahora en la práctica entonces. Espero que te haya servido el video, que tengas muy buena semana, suerte en los exámenes y chau chau.